Bueno, bienvenidos a los que ya están presentes, estimados jóvenes, respetando la puntualidad de cada uno de ustedes, siendo ya la hora establecida para el inicio de la clase. Solo consulto, todavía tengo bastantes personas pidiendo ingreso, no sé si habrá terminado hasta ahorita la clase anterior, disculpen la pregunta. Sí, licenciado, acaba de terminar la clase anterior. Ah, Sí, ok, de acuerdo, gracias. Voy a dar unos segunditos más, vamos a esperar a sus compañeros. Ya somos 50. Voy a dar un minuto más y comienzo la clase. Gracias a los que ya están presentes, gracias por su puntualidad. Vean, jóvenes, qué gusto saludarles. Buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes. He dado un minuto más todavía de la hora que normalmente nos reunimos, esperando a sus compañeros que me comentaban todavía estaban pues terminando la clase anterior, ¿verdad? Entonces, bien, he dado este tiempo prudencial para que todos ingresemos sin ningún inconveniente y todavía, aún así, todavía estoy en este caso pues recibiendo a los compañeros que están entrando en este momento. Entonces, creo yo que ya se dio el tiempo prudencial, voy a iniciar la clase. Vean, solo les comento, hoy voy a terminar unos minutos antes la clase porque tenemos reunión de coordinación con la coordinadora del semestre, ¿verdad? Es una sesión oficial. Entonces voy a terminar en este caso un tiempo antes la clase para pues estar en punto a la hora que nos señala y también pues por lo menos tomarme aunque sea una taza de café, ¿verdad? Porque creo yo que se va a dilatar por lo menos un par de horas. Entonces, voy a terminar un poquito la clase temprano y entiendo y les agradezco su atención a la misma y pues su entendimiento, ¿verdad? Bueno, vean, queridos jóvenes, la última clase platicábamos acerca de las teorías que desarrollan la personalidad y concretizábamos en ese sentido lo que es el derecho, en este caso, a la vida desde su concepción en condiciones de viabilidad que establece el artículo 3 de nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, hasta este artículo nos habíamos quedado. Vamos a comenzar a lo que son los elementos de la persona. Y como les había indicado, mucho gusto ahí en el chat, gusto saludarles. Como les había indicado, solo me voy a poner los lentes que me está afectando un poco la visión. Vean, lo que les había indicado, voy a intentar nuevamente hacer un poco de memoria de la misma e iniciar con este punto. Vean, vamos a partir de la idea básica, queridos jóvenes, que en nuestra sociedad guatemalteca, en nuestro conjunto de leyes, se reconoce en este caso a la persona bajo dos vertientes, la persona individual y la persona jurídica o bien llamada colectiva. ¿A quién se refiere como la persona individual? Pues al ser humano, a nosotros mismos, ¿verdad? Que de una u otra forma, a una determinada edad tenemos capacidad para ciertos actos y a la mayoría para otros actos que la misma ley regula, ¿verdad? Entonces, se refiere a nosotros como personas individuales. Aquí no hay una distinción, ¿verdad?, entre hombre o mujer. Recordemos, queridos jóvenes, como se los decía en la última clase, la diferencia es que en la antigüedad subieron ordenamientos jurídicos bajo civilizaciones que no reconocían que el ser humano, aunque teníamos las mismas similitudes, fuéramos personas, ¿verdad? Por ejemplo, hubieron muchas civilizaciones que eran esclavistas y que por tal motivo identificaban y creaban en ese sentido las normas jurídicas que velaran por la realización y el cumplimiento del esclavismo. ¿Y que era en una forma sencilla? El reconocimiento que ese esclavo no era persona, sino una cosa, ¿verdad? Entonces, un objeto de apropiación que puedo hacer con él lo que me plazca.
en el sentido muy propio de nuestro país, en el ámbito guatemalteco, bajo nuestra regla general, se reconoce a todo ser humano como persona, es una persona individual, ¿verdad? Y la diferencia es la capacidad, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esa es la primera vertiente. La siguiente o la otra vertiente es la persona jurídica o bien llamada colectiva. Como se los he mencionado y se lo mencionaba la clase pasada, la persona jurídica o bien llamada colectiva es un conjunto, realmente cumple, si podemos verlo como un sentido estructural, podríamos analizarlo con 5 puntos muy importantes. Estos puntos en este caso son, es un conjunto de personas, ese es el primero. Tienen un patrimonio propio. También asimismo cumplen un fin primordial. Número 3, tienen un reconocimiento del Estado. Y el 4, se identifican a través de un representante legal, ¿verdad? Entonces, también son reconocidos como personas, pero una persona colectiva, una persona jurídica. Y bajo ese aspecto, hay dentro de esa misma corriente, esa vertiente, otras dos vertientes más. Las personas jurídicas o colectivas pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Las que son con ánimo de lucro son las reconocidas como sociedades mercantiles o personas jurídicas colectivas mercantiles y están reguladas de una forma muy estructural en el Código de Comercio. Es más, bajo ese criterio encontramos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y modernamente, hace algunos años, la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? ¿Por qué razón en este caso están estructuradas de esa forma? Porque su fin primordial es el lucro, ¿verdad? Es obtener un beneficio. O sea, la idea básica de la reunión de personas, el fin es el lucro como tal. La otra vertiente de esa persona jurídica o colectiva es las que no tienen lucro o sin ánimo de lucro. Y bajo ese aspecto, algunos ejemplos que tenemos es las asociaciones de vecinos. Tenemos también, por ejemplo, a las fundaciones, las iglesias, por ejemplo, evangélicas, las ONGs en ese sentido, ¿verdad? Al fin de cuentas se reúnen con un fin primordial, el cual es un beneficio colectivo de sus integrantes sin buscar una intención mercantil o de lucro, ¿verdad? Entonces, bajo ese aspecto, vamos a ir viendo ambas personas, vamos a iniciar viendo a la persona y los atributos de la misma, de la persona individual, y luego vamos a ver a la persona colectiva o jurídica y vamos a ir viendo sus particularidades, sus similitudes entre una y la otra, ¿verdad? Vamos a partir de la idea básica de la capacidad, ¿no? Hay, en este caso, la clasificación, hay 3 tipos de capacidad. Dos que son muy evidentes conforme la edad de la persona y otra que en ocasiones, según las normas jurídicas del país donde se aplican, pueden ejercitarse o no, que son la capacidad relativa, ¿verdad? Entonces, en nuestro Código Civil, en el artículo 8, establece lo que es la capacidad y qué define como capacidad. En este caso, para el ejercicio de los derechos civiles, ¿en qué momento adquiero la capacidad para el ejercicio? La mayoría de edad dictamina, en ese sentido, la capacidad de ejercer por mí mismo nuestros derechos. Es decir, que a los cumplidos 18 años yo tengo capacidad plena. Antes de iniciar con la clasificación, ir entendiendo, por ejemplo, es de decir también, queridos jóvenes, que pues han variado muchas las condiciones en la actualidad de cómo se regía la capacidad en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los griegos, en este caso, daban una capacidad solo a los hombres mayores de 12 años para el entendimiento, para la educación y la interacción en aspectos social y político, ¿verdad? Nada más, ahí no había una limitante más que la edad.
Los romanos, por ejemplo, había una limitante no solo de edad, sino también de una estructura paternal. Porque los romanos, por ejemplo, establecían que a los 14 años ya se podía interactuar con sus semejantes, es decir, que ya se consideraba ser adulto. A los 16 ya podía ocupar cargos públicos. Pero la diferencia radica en el sentido de que no tenían una capacidad plena, sino solo relativa, porque dependían de la relación con su pater, ¿verdad? Con su padre, para que éste los representara en la vida jurídica, política y social romana, si aún existiera el pater, ¿verdad? De lo contrario, en este caso podían asimilar su herencia, su descendencia y ellos mismos representar a su familia, ¿verdad? Entonces, y es más, aunque se casaran, por ejemplo, aunque contrajeran matrimonio civil, si aún tenían patria y reconocían esa ascendencia, no solo el hijo, sino que también la esposa tenían relevancia y preeminencia a esta correlación de su ascendencia común, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia con nuestra época actual. En la época actual, todas las personas, todos los seres humanos nacen, en este caso, libres con el reconocimiento como personas y desde el momento de su nacimiento tienen la primera capacidad que vamos a analizar, la capacidad de goce. Como su nombre lo dice, es gozar derechos y obligaciones. O sea, es esa titularidad que se tiene para interactuar y poder disfrutar de los mismos. Esta, en ese sentido, es muy importante. ¿Por qué razón, queridos jóvenes? Perdón, se me cambió la perspectiva. ¿Por qué razón? Porque establece la ley que la capacidad de goce se adquiere con el nacimiento y se pierde hasta la muerte. Es para gozar derechos. Quiere decir, y en ese sentido se reconocía en el artículo 3 de nuestra Constitución Política República el derecho a la vida desde la concepción, porque el primer derecho que tenemos como seres humanos es a nacer. Entonces, el goce de ese proceso de formación del nuevo ser y el nacimiento del mismo. Ahora bien, es entendido, y les pongo este ejemplo, vamos a ir viendo varios. Cuando hablaba de esta capacidad, el ser humano no nace con una inteligencia superior. El ser humano no nace con una habilidad superior. Es más, requiere de gran asistencia en sus primeros años de vida para que se desarrolle plenamente. Les deseo, inicialmente cuando colocaba este tema ya hace varios años, aún yo no tenía hijo, ¿verdad? No era padre, y a quien colocaba de ejemplo era mi hermano. Yo soy el mayor de tres hermanos. Mi hermano pequeño nace cuando yo tengo ya casi la edad de 15 años y pues mi madre ya tenía casi los 40 años cumplidos tenía ya mi mamá. Y pues yo me recuerdo haber visto todo el proceso de formación de mi hermano, desde su proceso de empezar a gatear, luego empezar a caminar, empezar a hablar, etcétera, ¿verdad? Entonces, y vi también el esfuerzo de mis padres, que en este caso hacían lo posible porque él tuviera lo necesario para desarrollarse plenamente. Que igual, me imagino, lo hicieron conmigo y con mi hermano mediano, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. A la edad temprana de la persona, inicialmente se establece que tiene derecho a gozar de salud, educación, eh, seguridad, etcétera. O sea, de todos los derechos que son atribuidos a la persona. Pero en virtud de su edad temprana, en virtud de su poca destreza, este ejercicio de derechos va a estar encaminado, enfocado y sobre todo encargado en los padres quienes ejercen sobre este menor la patria potestad. La patria potestad es un derecho de representación legal que se ejercita sobre un menor de edad y que el elemento básico para poderlo hacer acreditar en nuestro país es la certificación de nacimiento. Con la certificación de nacimiento yo hago acreditar el nacimiento de mi hijo y sobre todo
el ejercicio de la patria potestad que ejerzo sobre él, ¿no? La patria potestad, esa representación, entendiendo la capacidad que estamos viendo en el artículo 8, dura únicamente en la edad temprana del menor hasta los 18 años. O sea, los padres tienen la plena capacidad de representar a sus hijos hasta los 18 años. La patria potestad se pierde por la edad, porque los niños menores cumplan la mayoría de edad, o en su defecto por malos tratos, por golpes, por violencia que se haya cometido de un padre o una madre contra el hijo, y que luego de un proceso judicial se dictamine la pérdida de la patria potestad en virtud de estos vejámenes que el menor está sufriendo, ¿verdad? Entonces, inicialmente, todos tenemos capacidad de goce, queridos jóvenes. Y como les decía, bueno, ahora hago la comparación. Hace 3 años, ¿verdad? Nació mi hijo, tiene 3 años mi hijo en este momento, y me doy cuenta de esto que yo ponía como ejemplo de mi hermano, bueno, ya viendo la obra del otro lado como padre, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas es algo maravilloso, es un sentimiento maravilloso, ver cómo un nuevo ser se va desarrollando plenamente, va creciendo, va evolucionando, va creando situaciones al fin de cuentas, de alegría, también de un poco de temor, de enojo en ocasiones cuando a veces hace alguna travesura, pero al fin de cuentas es un proceso que todos hemos llevado a una temprana edad, ¿no? Entonces, vamos a esto. El primer derecho que tuvo mi hijo desde el momento en que fue fecundado es a su vida, ¿verdad? A su vida. Yo les decía, es compartida con sus compañeros en la otra sección, de que vean, por ejemplo, muchos de ustedes, queridos jóvenes, pues son jóvenes, aún todavía se encuentran en una edad temprana de su vida, muchos otros tal vez tendrán mi edad, otros tendrán un poco más de edad, pero creo que todos llevamos ese proceso, ¿verdad? La verdad les digo, ¿verdad? Es algo que es parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Está en decisión de cada uno también tener hijos o no tener hijos, ¿verdad? Al fin de cuentas. Con mi esposa nos casamos, vivimos 5 años sin hijos, luego tuvimos la decisión de tener nuestro hijo y les comentaba yo a sus compañeros, la primera vez que mi esposa estuvo embarazada, pues lamentablemente, bueno, les digo, a fin de cuentas fue eh, como una montaña rusa de emociones y sentimientos, porque en la cúspide fue el embarazo de mi esposa, luego vino una bajada porque lastimosamente a las 5, a 7, perdón, 7, si no me equivoco, 7 semanas, lamentablemente pues tuvo un aborto espontáneo. Fue difícil para todos, como nosotros como padres, para nuestra familia. Luego les contaba ya la noticia. Les decía, viene siendo un sub y baja. Luego, a los meses posteriores, también el tema del nuevo embarazo de mi esposa. Les digo, fue una alegría nuevamente, pero ya con más cuidado, ¿verdad? Desde un inicio supimos que ya iba a ser un embarazo de riesgo, no de alto riesgo en ese momento, de riesgo. Les digo, cumpliendo más o menos el tercer mes nuevamente de embarazo de mi esposa, la doctora, la ginecóloga ve algo extraño en el proceso de formación, nos manda con un especialista, no se había cerrado bien como la placenta, si no me equivoco, no estoy mal, no conozco muchos términos médicos, el saco amniótico, al fin de cuentas, no estaba bien cerrado y tarde o temprano es el conformidad que siendo el feto, y posiblemente hubiera un nuevo aborto espontáneo. Me mandan con ahí fue nuevamente una bajada de emociones, ¿verdad? Una tristeza horrible, no me olvido de ese día. Nos mandan con el especialista y el especialista pues nos da una subida de ánimo diciéndonos que no, que está bien, que todo está bien, ¿verdad? Que solo fue un momento nada más, un susto nada más, pero que sí, a partir de ese momento suspenden a mi esposa de cualquier actividad, ¿verdad? Eh, en este caso de alto riesgo, pasamos luego los meses tranquilos, meses antes de que ya naciera, nuevamente un susto porque al fin de cuentas se está quedando sin el líquido amniótico mi esposa, la mandan a tomar 3, 4, hasta 5 litros de agua al día.
Y pues sin ir tan lejos, mi hijo pues en este caso nace, o sea, mi esposa da a luz a mi hijo. Mi hijo fue prematuro, ¿verdad? Muy pequeño mi hijo en ese sentido. Teníamos la pena en este caso de que necesitara incubadora o que fuera bebé canguro en ese sentido, ¿verdad? Y sobre todo para una edad tan temprana, o que nació de 8 meses. De gestación, el tema de que no se fueran desarrollado bien sus pulmones. Entonces, vamos a esto. Me recuerdo muy bien, ¿verdad? Que en ese momento había muchos temores en el momento del nacimiento y creo yo que una de las mayores alegrías de mi vida fue haberle escuchado llorar en ese momento. Ahora lo escucho llorar cuando hace berrinche, cuando se cae, cuando X o Y motivo, ¿verdad? Pero esa vez que lo escuché llorar, pues en este caso ya me da una tranquilidad enorme y entiendo y me doy cuenta, ¿verdad? Desde ese momento, del momento que yo sabía que mi esposa estaba embarazada nuevamente, de todo ese proceso de cuidado, resguardo que nuevamente con un nuevo ser, de pasar de ser dos personas, ahora somos tres, ¿verdad? Entonces, pues él tiene derecho a desarrollarse, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la educación, tiene derecho a ser feliz, ¿verdad? A jugar, como todos lo tuvimos en algún momento de nuestra vida. Y como les insisto, ¿verdad? Nosotros como padres, mi esposa, ejercemos la patria potestad sobre él, ¿verdad? Entonces, y lo hacemos de forma indistinta, o sea, o mi esposa o lo hago yo, ¿verdad? Como les digo, porque es a ambos padres. Entonces, la capacidad de goce, al fin de cuentas, lo que explica la ley, es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es entendido que la edad que tiene mi hijo, 3 años, que acaba de cumplir hace algunas semanas, pues no tiene la capacidad para obligarse, pero ser titular de derechos que en este caso le competen para desarrollarse plenamente en su vida. Y quien lo represente en todo aspecto jurídico, pues somos los padres en el ejercicio de la patria potestad. Es más, vean, por ejemplo, el tema del reconocimiento. El reconocimiento de los menores de edad. Pues la mujer realmente, les digo, no le queda otro motivo más que el reconocimiento directo, porque al fin de cuentas se llevó a cabo la gestación y se lleva a cabo el nacimiento, o sea, se realiza el hecho. Entonces, realmente el reconocimiento lo hace el padre, porque reconoce ser el padre de ese menor de edad y lo hace frente a una autoridad civil, porque inscribe, al fin de cuentas, el nacimiento, ese derecho de inscripción de nacimiento es un derecho que tiene el menor de edad y que queda como obligación de los padres, ¿verdad? Entonces, mi hijo nace en pandemia, ¿verdad? No podíamos salir los dos. Yo me recuerdo muy bien un miedo enorme el día que no fui inscrito, que tenía que ir a una oficina del Registro Nacional de las Personas. Inscribo a mi hijo con las medidas. La verdad es que en ese momento, en esa oficina de Renato donde yo fui, estaban unas medidas exigentes de seguridad y bioseguridad, al fin de cuentas, por el tema de pandemia. Y me recuerdo muy bien, ¿verdad? Todo el proceso que yo seguí para la inscripción del mismo y que al fin de cuentas viene siendo un derecho del menor. Porque si no lo inscribo, pues mi hijo sí, y se llevó a cabo el acto, pero no está en la inscripción del mismo. El reconocimiento que hago de que es mi hijo, pues, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, como les digo, el tema del gozo, ¿verdad? De la capacidad de gozar derechos. ¿Y por qué la otra parte? ¿Por qué no se pierde, perdón, por qué se pierde hasta la muerte? Porque todos esa titularidad que tengo de derechos y obligaciones se va a dar en toda mi vida a la muerte termina, porque es la muerte en este caso física de la persona. Pero hay ocasiones en que no termina exclusivamente con la muerte física porque hay algunos elementos que siguen y persisten posteriores a la muerte de la persona. Por ejemplo, los bienes registrables, ¿verdad? Imagínense ustedes si en vida yo compré, ¿verdad? Ahorita voy a decir, si en vida yo compré, no leí su mensaje, pero ahorita lo voy a leer, solo vi su nombre. Por ejemplo, compré bienes inmuebles o muebles, un carro, una moto, están en registros públicos. Los datos están en registros públicos. Y si yo no decido en vida a quién le voy a pasar en este caso, ¿verdad? En ese sentido, los bienes, o sea, no una donación a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, esos bienes, ese registro público va a persistir posterior a mi muerte. ¿Por qué? Porque en este caso mis herederos, ¿verdad? Van a tener que seguir un proceso sucesorio
para que ese bien que está en el registro público, que me pertenecía a mí en vida, pertenezca luego posterior del proceso sucesorio a mis sucesores, a mis herederos en ese sentido, para que se inscriba así en los registros públicos. Yo, por ejemplo, les decía a sus compañeros y compartía con ellos, miren lo delicado de una cosa tan sencilla ante el derecho, una legalización del endoso de un vehículo, una legalización, que a fin de cuentas es una legalización de firma. Lo delicado del tema es que algunas personas no están acostumbradas a comprar el vehículo y hacer de una vez el tema del endoso y legalizarlo en el registro electrónico de vehículos, sino que se quedan con el título firmado, la copia del DPI en último caso, y ahí pasan los meses y no lo hacen. Yo como notario les digo, o ustedes en este caso van a ser notarios, lo que están dando fe y legalidad al momento de firmar en ese documento es que la persona estaba frente a ustedes y firma. Al fin de cuentas legalizan la firma. Imagínense que la persona llega con usted, después de haber tenido el título un año guardado, y en ese año el propietario fallece, el propietario del vehículo, por ejemplo, ustedes están dando fe de una ilegalidad. Ustedes están dando fe que está frente a ustedes. Eso es mentira. ¿Ah? Esto es mentira. Porque recuérdense que solo le firman. Pues, ¿no? Entonces, yo tengo años, jóvenes, años de años de no legalizar títulos de endoso de vehículos. Ahora, por ejemplo, está el tema de hacerlo virtual, ¿verdad? Yo no realizo eso porque ¿cuántos trámites de este tipo realizo? Tal vez uno cada 6 meses. Entonces, en primer lugar, como no es el ámbito de mi ejercicio, yo lo cobro, o sea, conforme mi experiencia y cobro mis honorarios altos, ¿verdad? Entonces, hay personas que se dedican únicamente a ello, ¿verdad? O sea, hacen 10, 20, 30, 40, 50 en el día, ¿verdad? Y yo hago uno cada 6 meses, entonces yo cobro conforme mi experiencia, mis honorarios, entonces es muy poco probable que lo pague. ¿Verdad? Realmente solo trabajo con clientes muy exclusivos que en este caso pues son de años que tengo, que hacen este caso, entonces yo sí les he pedido, bueno, si vamos a hacer un tipo de endoso, que esté el vendedor y el comprador presentes, ¿verdad? Para que determinen que yo determine que efectivamente estoy dando fe legal y que estaban presentes, pues en ese sentido, ¿no? Entonces vean el tema de un bien, en este caso mueble. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, qué sucedería, por ejemplo, en el caso de la propiedad? Solo, perdón, creo que se fue el video. Permítame un momentito, no sé qué sucedió. En el tema de las propiedades sucede lo mismo, ¿verdad? O sea, si la persona no decide en vida de su bien inmueble, en el registro de la propiedad, tanto central como el segundo registro en Shela, ahí siguen a su nombre mientras no se decida, ¿verdad? Mientras no se haga el proceso de sucesión como tal. Entonces, vamos a esto. Ya la de goce finalizó con la muerte, sí, porque ya después de muerto, o sea, insisto, o sea, yo no puedo hacer ningún trámite, ¿verdad? Como tal, o sea, físicamente la persona individual ya no existe, pero hay algunos derechos que subsisten, que son post-mortem en ese sentido, ¿verdad? Pero esos ya en ese sentido se enfoca mucho en bienes que son muebles o inmuebles que tienen un registro público, ¿verdad? Hay unas dudas en el chat. ¿Qué es lo que pasa cuando los padres no los inscriben en el RENAP? Lo que pasa es que en este caso hay personas, yo conocí a un niño, ¿verdad? Tuve el conocimiento de un niño, tenía 7 años y nunca fui inscrito, ¿verdad? O sea, él no había ni siquiera estudiado porque en la escuela no lo recibían, porque no tenía certificado de inscripción. Pues simple y sencillamente, cuando se hace esto, si se tiene todavía una edad temprana del menor, se encuentra con menor de edad, pues se puede hacer una inscripción extemporánea, ¿verdad? Pueden ir los padres a hacer inscripciones temporáneas, se paga, es una multa al fin de cuentas que se paga, y si fuera ya un menor de edad, pues se hace en este caso un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que ya lo hace un notario como tal, o sea, no es, bueno, ante el proceso legal no es un problema, o sea, hay solución. Para la persona es un gran problema, porque imagínense llegar a 12 años, no tener una certificación de nacimiento, para un niño es algo realmente de poner a la madre o al padre, ¿verdad? Como los principales culpables de esta situación, porque ¿quién más? Pues en ese sentido, ¿verdad? Si es mayor de edad y aún no está escrito, en este caso, insisto, Zuli, puede hacer un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y se hace la inscripción extemporánea, ¿verdad? Es un proceso de jurisdicción voluntaria de una inscripción de partida extemporánea que puede suceder. Hay ocasiones en las cuales vienen, por ejemplo, yo tuve hace algunos años de una señora que nació en 1927
¿verdad? Imagínense, 1927, la señora ya falleció y quien estaba solicitando inicialmente el proceso de inscripción extemporánea era la nieta, porque se tenía que hacer un proceso de sucesión, necesitaba la inscripción de nacimiento de la señora, y cuando se va a buscar en la municipalidad de Quetzaltenango, simple y sencillamente no aparece. Ella tenía certificado de matrimonio, certificado de función, tuvo cédula de vecindad aquí en Guatemala, pero su inscripción de nacimiento no estaba. ¿Y por qué ocurren estos casos? Porque en muchas municipalidades recordemos que inicialmente todo se llevaba escrito. Algunas se quemaron, se mojaron los papeles, y si la persona no se preocupó en vida de que tuviera al día sus documentos, en ocasiones simple y sencillamente hay una negativa. No sé si han sabido, por ejemplo, algunas personas que les extienden negativa de nacimiento, porque no existe, ¿verdad? No existe. Y les digo, es pura dejadez en este momento, porque del año 2010 al año 2012, que inicialmente Renave estaba empezando a digitalizar todas las actas, se pudo hacer administrativo. Se presentaba algún documento de prueba, como la cédula de vecindad o la certificación de la cédula de vecindad que extendía la municipalidad, o se presentaba una certificación de matrimonio o la de función y lo hacían administrativamente. Eso surgió solo 2 años, ¿verdad? Solo 2 años. En la actualidad es un proceso legal que se debe realizar, ¿verdad? Pero eso al fin de cuentas viene siendo en ese sentido. Como les digo, en ocasiones mucha dejadez. Vean, Sarita, aparte de la prueba de ADN en este caso, realmente no es un proceso sencillo el tema del proceso. Los documentos de prueba, ¿verdad? Para poder determinar la fiabilidad, uno de los elementos básicos es la certificación del médico, ¿verdad? Del nacimiento, o de una comadrona, ¿verdad? De que efectivamente se llevó a cabo el hecho. Hay ocasiones en las cuales ni eso se tiene, ¿verdad? Entonces, yo les decía, por ejemplo, para la madre realmente no puede negar el nacimiento. Sí ocurre, y ustedes han visto, cuando aparecen niños ahí tirados lastimosamente en la basura, abandonados, lo más seguro es que esta persona, esta mujer, no fue a un centro de salud, no fue a un hospital. Lo más seguro es que posiblemente lo tuvo en su lugar de vivienda, con el auxilio de alguien, y simplemente lo abandonó, ¿verdad? Entonces, a estos niños, si logran encontrarlos aún con vida, pues ustedes saben que la PGN se encarga del resguardo y cuidado de ellos. Y muchos de ellos, pues lastimosamente ya no los encuentran con vida, ¿verdad? Como tal. Entonces, insisto con este punto y con esto cerraría el tema de goce para gozar derechos. Lo adquiero con la muerte, perdón, lo adquiero con el nacimiento y lo pierdo hasta mi muerte, ¿verdad? Vamos con el siguiente. El tema de la capacidad de ejercicio. Como les he indicado, queridos jóvenes, en este caso depende de la mayoría de edad, ¿verdad? Es decir, que a una mayoría de edad, según la ley 18 años, ya puedo, en este caso, usar plenamente mis facultades y hacerme representar sin necesidad de mis representantes ante la ley, es decir, a mis padres en el ejercicio de la patria potestad. Ya no lo necesito, ¿verdad? Ya no lo necesito. Ahora bien, yo les voy a hacer bien claro, jóvenes, y vean, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, si posiblemente algunos de ustedes estén en ese proceso que todavía tienen 17 años y este año vayan a cumplir los 18, ¿verdad? O algunos lo han cumplido en los meses que han pasado ya. Bueno, ¿qué cambio hay? Que, por ejemplo, hoy es, ¿qué? Hoy es 3 de agosto. 2 de agosto, el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer tenía 17 años, hoy es mi cumpleaños, hoy tengo 18. ¿Qué cambio va a haber? En realidad, físicamente no hay ningún cambio. Me decían algunos, bueno, me salió un barro, pues son un cambio, en este caso, no que va a ser trascendental en la parte física. En la parte mental no hay ningún cambio. Las mismas cosas que pensaba ayer las pienso hoy, lo mismo que creía ayer lo creo hoy, ¿verdad? O sea, la misma capacidad mental que tenía ayer la tengo hoy, el mismo discernimiento que tenía ayer lo tengo hoy. O sea, física, biológica, químicamente no hay un cambio significativo. La diferencia es jurídicamente, ¿no? Porque a partir del que ya tengo mayoría de edad, me puedo representar plenamente. Ya puedo tener un documento de identificación y en ese sentido tengo la capacidad de llevar cualquier acto jurídico
independiente de una persona que me va a representar, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué momento si la necesito? Vean, y me voy a adelantar un poco a este tema, que es el tema de la siguiente clase, pero para que no quede duda. Hay menores de edad desde que de su nacimiento tienen algún padecimiento mental o físico, ¿no? Y saben ustedes perfectamente que van a llegar a los 18 años y por ellos no van a poderse representar, no van a, muchos de ellos tienen algún padecimiento mental que los priva de discernimiento. Entonces, es evidente que van a seguir necesitando el cuidado de personas adultas, ¿no? En gran medida sus padres, pues, por ejemplo, o sus abuelos o sus hermanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con estas personas? Que ya no son menores, son mayores de edad según la ley. Según la ley, ya son capaces plenamente, que tienen capacidad de ejercicio. En Guatemala hay muchos casos de menores que física y mentalmente no tienen capacidades evolutivas, pero no han sido declarados incapaces. Una incapacidad es una declaración judicial que se realiza sobre un mayor de edad que priva su discernimiento y en tal sentido es enfocado esa decisión o esa decisión judicial, perdón, en nombrarles un representante legal, que son los famosos tutores, ¿no? Un tutor legal. Un tutor en este caso va enfocado en esa representación del mayor de edad que no puede representarse porque tiene un padecimiento mental o físico. ¿Sí? En Guatemala eso no es común que suceda, ¿verdad? No es común que suceda. En primer lugar, es un proceso judicial largo, oneroso y que muchas personas no están dispuestas a hacerlo ni tienen la intención de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, ¿verdad? Se terminan haciendo la representación por cuestiones de hecho, no por derecho. Entonces, este mayor ya de edad va a tener DPI, puede tener DPI, pero ya no, o sea, él no se puede representar, o sea, física y biológicamente, en este caso no puede. Ante la ley sí, o sea, no se ha declarado incapaz, pero es evidente que no lo puede hacer. Entonces, sigue al resguardo de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, por ejemplo. ¿Verdad? Les contaba yo la historia de sus compañeros. Yo tengo una conocida familiar de mi abuela, no directa de nosotros, que tuvo dos embarazos. El primero fue un varón sin ninguna complicación. La segunda fue una niña sin ninguna complicación durante todo el embarazo, pero al momento del nacimiento lamentablemente tuvo una complicación. Fue demasiado tardado el alumbramiento y la niña tuvo padecimientos mentales, ¿verdad? La nena, en este caso, bueno, nena, le digo yo, pero ya tiene como 22 o 23 años, ella convulsiona al menos 15 veces en el día, ¿verdad? Entonces, y le decía yo, en este caso, en algún momento platicaba yo con la madre y le decía que podía hacer, ¿verdad? Para poder, en este caso, tener una tutoría legal, ¿verdad? En este caso, tal vez no ellos como los padres, sino el hermano mayor. Le explicaba, dice, no, no lo quiero hacer, ¿verdad? Yo ya platiqué con su hermano y él se va a encargar de ella. Ok, ¿no? Ese es mucho, en los casos que son muy comunes en nuestro país, ¿verdad? Son muy comunes en nuestro país. Pero, retomando el tema de la capacidad de ejercicio, como les digo, ¿verdad? A la mayoría de edad tenemos capacidad plena. Y es más, les digo, por eso les mencionaba que cambios físicos evidentes mentales no hay. Es más, algunos libros de biología, que estudian al ser humano, han determinado que la capacidad mental plena de los seres humanos para el hombre es a los 18, perdón, a los 28 años y la mujer, perdón, perdón, la mujer a los 28 años y el hombre a los 32. La mujer en este caso madura más rápido que el hombre. Y les digo, o sea, yo cumplí 18 años ya hace bastante tiempo, ya tengo 37 años en este momento, y recuerdo las cosas que pensaba antes, ya no las pienso ahora. Es más, las cosas que pensaba como esposo, sin hijos, ya que no era padre de familia, no son las mismas cosas que ahora pienso, pues, ¿verdad? En ese sentido. Entonces hay muchos cambios que suceden y se van desarrollando en ese sentido en el ser humano como tal, ¿verdad? Bueno, y ahora la capacidad relativa, queridos jóvenes, en este caso, el mismo artículo 8 establece que hay ciertos menores que a la edad de 14 años son capaces para algunos actos que la ley les permite. Voy a hablar inicialmente de lo que ya está reformado y que yo estudié y que eso ya no existe. El tema del matrimonio entre menores de edad, ¿verdad?
Vean, los menores de edad no pueden contraer matrimonio. Cuando yo estudiaba, sí se les permitía a una mujer de 14 años en estado de embarazo, a un hombre de 16 años, podían solicitar la autorización de ambos padres y con la autorización de ambos padres se puede realizar el acta de matrimonio. Podía tener la autorización de uno solo de los padres y se podía realizar el acta de matrimonio, o podía hacerlo ante un juez, ¿verdad? Civil en este caso, y si el juez autoriza, se podía realizar el matrimonio. Eso ya está reformado, no ocurre, y sí precisamente se entiende porque es la idea básica es velar por la protección del menor, por la superación del menor, y que en ese sentido, pues una relación conyugal a una edad temprana no beneficia ni desarrolla esa condición. Como les hemos platicado en las clases pasadas, ¿qué ocurre? Sí, ocurre un montón, ¿verdad? Ya les contaba la historia de esta muchachita con este muchachito, ¿verdad? Lo conozco, las conozco a la niña teniendo ya 6 años, hace 6 años. Me encuentro nuevamente con ella de 12 años en una reunión y resulta ahora que ahora tiene pareja, un patojo de 14 años que están viviendo juntos y que huyeron del hogar. Total responsabilidad de los padres en este caso de esa situación es más que evidente. De hecho, hay relaciones como tal, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi esposa, mira, tarde o temprano esta niña va a resultar embarazada, pues, ¿no? Entonces, en nuestra cotidianidad ocurre porque ocurre. La ley ya no regula este tipo de relaciones, es más, podría ser constitutivo de algún delito, ¿verdad? De un vejamen de un menor. En ese sentido, responsabilidad de los padres como tal, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sí me refiero y a qué se establece la capacidad relativa? Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es contratar el trabajo a los 14 años. Arriba de los 14 años, en este caso, la ley permite que ya se pueda trabajar formalmente. Ahora bien, hay ciertos requisitos. Uno de ellos es que no debe ser una jornada completa, es una jornada, en este caso, que se podría comprender como de forma parcial. Puede ser en este caso hasta un máximo de 7 horas, ¿verdad? O 5 horas, dependiendo qué tipo de trabajo se está realizando. El segundo elemento es que va enfocado en el aprendizaje de un arte o un oficio, ¿verdad? Eso es muy importante. Y el tercero es que ese es uno de los más fundamentales, que le permita al menor seguir sus estudios, ¿verdad? Seguir sus estudios. Ese tipo de trabajo sí se permite según la legislación laboral. Eh, y por ejemplo, hago la comparación. El tema de por ejemplo, pongo un ejemplo, los niños que en este caso realizan cohete, por ejemplo, ¿verdad? Que están creando los cohetes, las ametralladoras y todo. Son niños de 6, 7, 8 años que por la perspicacia que tienen con las manitas, pues tienen todo el proceso para poder hacer el cohete. Esto no es en este caso lo que establece la ley, ¿verdad? Eso no es permitido ante la ley. Es más, ese es uno de los procesos, uno de los ejemplos de maltrato infantil más claros que existen y que deberían ser erradicados ya en toda sociedad como tal, ¿verdad? Esa no es la que permite en este caso la ley. Y hago otro ejemplo en el caso de mi vida. Yo una temprana edad, ¿verdad? Soy bien sincero, cuando bueno, pasando de 14 a 15 años, yo estaba pasando de segundo a tercero básico, y me surge a mí la idea de querer trabajar. Es más, les soy bien sincero, ¿verdad? Se los digo de forma clara. Ni mi padre ni mi madre me exigían en ningún momento que yo trabajara, no tenía ninguna necesidad de trabajar, pero no sé, surge en mí esa decisión, esa situación, y quería hacerlo en el tiempo que tuve vacaciones del colegio. Mi mamá, por el trabajo que ejercía, conocía a varias personas que tenían algunas empresas, y una de ellas, en este caso, era la dueña de Capelli. Aquellos, todo lo que es de gelatina, de cabello y todo. Entonces, le pregunta y me dan la oportunidad. Es más, cuando el señor me entrevista, le digo, mire, yo sé hacer algo de la computadora. Ah, vaya, está bueno, me dijo. Van a creer ustedes que me fue por una computadora. En realidad, mi primer trabajo fue ser bodeguero, ¿verdad? Aprendí, me fui a la bodega de Capelli, aprendí a empacar,
a hacer cajas, a apilar las mismas. Realmente un trabajo temporal que aún todavía me sirve porque me encanta en este caso ya poder apilar cajas, saber cómo empacarlas y todo. Pero uno de los elementos interesantes es que el señor cuando me entrevista me dice, mira, necesito que vayas al Ministerio de Trabajo y pidas una autorización. Yo ni enterado que me estaba pidiendo, pues está bueno, dije. Yo ya tenía 14 años cumplidos. Voy al Ministerio de Trabajo y lo que me dan es una copia de un acuerdo, ¿verdad? En el cual establece, y sobre todo de la ley, que solo menos de 14 años se tenía que tener una autorización del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Le doy mis documentos, que en ese momento nada más que me veo mi certificado de nacimiento y ese documento. Cuando me pagan, me recuerdo muy bien, el nombre, el cheque salía el nombre de mi mamá. Eh, y lo interesante de todo, no se me olvida, yo no sé qué hice con más dinero, pero sí me recuerdo muy bien que el primer cheque le dije, mamá, mira, cambiarle y compremos pizza y comemos todos. A mí no se me olvida eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, ese es uno de los ejemplos, el tema del trabajo. Otro muy importante, a los 16 años yo pude sacar mi licencia de conducir, posiblemente algunos de ustedes han hecho lo mismo. Es otra capacidad relativa, no tengo de 18 años, pero puedo tener un documento de identificación que me permita la circulación legal en el territorio guatemalteco, que fue la licencia de conducir del menor de edad. Es evidente que uno de los elementos importantes y requisitos esenciales es tener en ese sentido dentro de los documentos una carta de responsabilidad del padre, ¿verdad? Donde se hace responsable de lo que pueda yo ocasionar a un tercero. Y otro muy importante es, por ejemplo, pues funcionar como testigos. Lo único que aquí depende mucho la edad, ¿verdad? Depende mucho la edad. Si, por ejemplo, hay cosas en las cuales son por violación de menores, en ese sentido, se pueden hacer por cámara de Hazel, pero estos son casos en extrema privacidad, en reserva total. Es muy difícil tener un ejemplo de estos la única, exclusivamente que no sea abogado, participe dentro del proceso nada más, ¿verdad? Nada más. Bueno, no sé, queridos jóvenes, he platicado de estos temas de la capacidad, no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Bueno, Estamos vean. bien, licenciado. Gracias, Nancy, igualmente. Gracias. Entonces, gracias, Magdalena, igual. Vean, entonces, como les había comentado, voy a dejar hasta acá la clase. La otra clase voy a tomar el tema de la incapacidad, que es este tema de artículo 9, ¿verdad? Hasta aquí voy a avanzar la siguiente clase. Entonces, únicamente si ustedes quieren adelantar un poco, pueden leer ese artículo 9 del Código Civil. Y vamos a leer el 9, 10 y 11 para que ir analizándolos como tal, ¿verdad? Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente, queridos jóvenes. Pues todavía dos días, sin dado caso todavía trabajan sábado, días más laborales, a echarle ganas, a trabajar con nuestras familias, por nosotros, por nuestra Guatemala, ¿verdad? Que tanto nos necesita. Y ha sido un placer nuevamente compartir con cada uno de ustedes. Estamos en contacto, nos vemos la siguiente clase. Un abrazo, jóvenes. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz noche, Igualmente licenciado. ustedes. Feliz noche, licenciado. Igualmente ustedes. Buenas noches, Nick. Igualmente, hermanos. Buenas noches, licenciado. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches, nena.